Hola, ¿cómo están? Esto es En Clave de Bien Vivir y mi nombre es Marisela Fortuny. Hoy en el episodio número 96. Ahí está. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola, hola Marisela, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy tenemos en Clave de Bien Vivir, vamos a iniciar con una serie de entrevistas. A mí me gusta mucho la entrevista, me gusta mucho conversar. Me gusta mucho la entrevista y inicia este ciclo de entrevistas Susana Tavia. Susana es psicóloga. Contale, Susana, a la gente que no te conoce, psicóloga desde hace cuánto, dónde estás Me recibí trabajando. de psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1994, ya hizo 32 años, ahora en mayo, y estoy trabajando en el Hospital Mira y López de Santa Fe, que en su momento era hospital psiquiátrico, Ujú, y hace unos años es Hospital General Polivalente. ujú. Su, en estos años de ejercicio de la profesión, eh, ¿qué cambios a nivel general notas en la gente? ¿Cómo cambió el paciente de hoy al paciente de hace, no sé, 15 años atrás? Y pueden ser las problemáticas que traen, Ujú, ¿no? Yo empecé a trabajar en el hospital, más que nada en la sala de internación. Después pasé a consultorio externo, o sea, estuve unos años en internación, que te puedo decir que ahí los ingresos sobre todo eran más, tenían más que ver con el consumo de ujú, alcohol, ujú. ¿viste? Sí, Bueno, después paso a consultorio externo y las problemáticas eran variadas. O sea, además de hacer consultorio de demanda, no era demanda espontánea, es muy raro que haya demanda espontánea. O claro, sea, es un porcentaje muy bajo el de demanda espontánea. En realidad, el paciente va porque es derivado por un profesional. claro. Y bueno, va con cierto diagnóstico, ¿no? Sí, Eh, Y bueno, y lo que se ve bastante últimamente es lo que, porque nosotros en el hospital tenemos que diagnosticar de acuerdo a un nomenclador mundial, que es sí, el CIE-10, eh, que está más basado o hecho por, en el caso de la salud mental, médicos psiquiatras. ujú, Entonces, eh, la mayoría de los casos, en un gran porcentaje, son trastornos de ansiedad generalizada. Y antes las demandas podían ser bastante variables, no era tanto el tema de la ansiedad. claro, claro. Eh, Viste, qué sé yo, por ahí había cuestiones familiares, más puntuales, pero no eran a ese diagnóstico, ¿no? Ujú, Eh, Depende, o sea, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en consultorio haciendo psicodiagnósticos, varios, que es un pedido judicial en realidad, ujú, ¿no? Y bueno, y al margen de eso, ya te digo, las personas iban más por otro tipo de cuestiones, no las de ahora. O sea, yo creo que ahora, como hay mucho aceleramiento ujú. en todo, Sí, la persona se siente más detonada. sí, Entonces, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en su familia, en su trabajo, en la sí. calle. Entonces eso le exacerba el tema de la ansiedad. Ujú, Antes no era tan frecuente. claro, claro. Ujú. Y en líneas generales, ¿no? Porque te escuchaba y me conectaste con esto. Siempre estuvo como el prejuicio, si nos remontamos a años, a muchos años atrás, siempre estuvo como el prejuicio de, yo no estoy loco para ir al psicólogo, ¿no? Siempre estuvo ese prejuicio. ¿Hemos evolucionado en ese sentido?
Me parece que sí, o Ujú, sea, en un porcentaje dentro de todo más del 50% sí, o sea, no es que no existe, ¿eh? ujú. Está, en algunas personas está ese prejuicio, ¿no? Que para ir a un psicólogo o en su familia, porque a Sí, veces uno atiende a un paciente y en la familia le dicen, este va al psicólogo, esta va al psicólogo porque está loca, sí, ¿no? No, no, antes era más, sonaba más eso de que, uy, va al psicólogo. Es más, a la persona le daba vergüenza decir que iba a un psicólogo. sí, Lo totalmente. escondía. Claro, sí, Lo escondía. totalmente. Y todo Totalmente. lo que sea salud mental, lo que pasa es que lo referido a la salud mental por ahí, en el imaginario, en el colectivo, da miedo. Exacto. Sí. Sí, ¿eh? Todavía creo que hay muchos prejuicios, muchos pruritos con el tema de salud mental, ¿no? Ujú, Sí, 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 mm, sí. A veces inclusive, por ejemplo, por el lugar en el que yo estoy, ese hospital que sigue teniendo internación, la gente va temerosa de encontrarse con alguna persona que está internada y cruzarla, digamos, por ejemplo. claro, Aunque no le claro, digan nada. claro, claro. Sí. ¿Y qué cosas normalizamos que en realidad no son saludables? Normalizamos, bueno, por ejemplo, vivir estresados. Ujú, ujú. eh, o sea, no detenernos a mirarnos un poco a nosotros, vivir para los demás, eso es muy visto. Sí, O sea, vivir para el otro, o sea, sí, hacer todo por el otro, claro, todo el tiempo. Y claro. no detenerse a mirarse ni a sus propias necesidades, lo Ujú, cual después lleva a una serie de síntomas, ¿no? Eso está sí. bastante normalizado, el para afuera está normalizado, y eso no es tanto. Y incluso, ¿no? No sé si vos lo ves, pero toda una serie de conductas que no son muy saludables y que la sociedad se las conversa como estoy siendo productivo, Claro, ¿no? Claro. sí, Todo totalmente. esto que hay ahora, esta onda de el club de las 5 de la mañana, entonces me levanto a las 5, leo un libro, medito, además después entreno y entonces mira qué productivo y qué comprometido que estoy con mi bienestar. Y en realidad es más un rasgo obsesivo que, ¿no? Claro, o Claro. sea, es como si fuera una medida de éxito. Exactamente, O exactamente. sea, si para ser exitoso tengo que tener determinadas cánones, determinadas, Ujú, viste, sí, ideas, sí, estilo, sí, y en realidad, justamente eso del para afuera, porque es un para afuera también, sí. muchas veces la persona lo que le está tapando es todo el vacío interno que tiene, porque en eso se le pasan los días, las semanas, los Claro, meses, claro, los años, la vida. claro. O ¿Tú sea, trabajás con eso de estar, personas? ¿cómo? ¿Trabajas con personas de qué edad? Y más un rango de entre 40 y Mm, 60, más o ujú, menos esa edad. ujú, Sí, a veces he tenido pacientes de más edad, o sea, en los 70, 75, claro. pero en realidad es más entre 40 y 60. ¿Más mujeres o más hombres? Mujeres, Mujeres. sí, siempre. Sí, Siempre, ¿eh? Sí, siempre más mujeres. sí, Sí. sí. Y con esto que estábamos conversando, ¿no? Se me ocurre, ¿cómo diferencio? Se me ocurre que alguien del otro lado puede estar preguntándose esto. ¿Cómo diferencio ansiedad normal, entre comillas, a un problema que necesita atención? ¿Cómo me doy cuenta? Y te das cuenta por los síntomas que Ujú, presentan. O sea, la ansiedad también es propio del ser humano, nuestra. claro, O sea, sí, no sí, podemos negar que por ahí nos ponemos un poquitito como expectantes. Pero una totalmente. cosa es estar expectante ante algo, qué sé yo, suponete, no sé, tenés que hacer algo que no hiciste nunca,
o vas a un lugar y tenés que hacer un trámite, sí, lo que sea cotidiano, digamos. claro, Bueno, que, claro. a ver, vos gestionás lo que tenés que hacer y bueno, ya está, ¿viste? Ya pasó. Ujú, El tema es que cuando pasa un rango ya se presentan síntomas claro. que ya a la persona le produce como una especie de impotencia, o sea, Ujú, es algo que lo deja sin accionar. claro. ¿Por qué? Porque se le presentan síntomas físicos que hacen que la persona, bueno, se sienta asustada, porque Sí, la mayoría piensa que le puede pasar algo, algo serio, digamos, no sí, una cosita, sí. porque le da taquicardia, porque no puede respirar, tiene esa serie de síntomas que son propias de algo que ya pasó, de una ansiedad normal, llamémosle. Entonces, ante X cosa, a veces la persona va agrandando esa, Mm, ese lugar, digamos, o a donde va dirigida su ansiedad. Y a sí, veces le hace quedarse adentro y no claro, poder salir, porque también depende de qué es lo que le está generando claro. esa ansiedad, pero sobre todo los síntomas que son debilitantes, son, Mm, viste, hacen que la persona quede sin respuesta y con miedo. claro. ¿Y cuáles serían unos primeros indicios a decir, no, pará, o sea, ante esto, esto y esto, bandera roja? Bueno, precisamente eso. Ante algo que es cotidiano, digamos, en su vida, de Mm, salir, inclusive a veces, no sé, tomarse un colectivo, sí, ¿m? Y ujú, ya estar esperando y ya empezar a sentir como un hormigueo, una cosa en el cuerpo así que le sí, produce algo que no está relajado, ¿no? Y sí, después sube y eso se empieza a incrementar. Se ujú, empieza a incrementar con que empieza a sentirse que le empieza a faltar el aire, que se siente el corazón acelerado, que se puede marear. Entonces ya esas cosas ya están diciendo que hay algo que hay que atender, digamos. ujú, ujú. Claro, y se me ocurre también, ¿no? Cuando esa ansiedad tiene más que ver con algo que me estoy conversando que con lo que concretamente está pasando, ¿no? Claro, Ujú, sí, ujú. sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Y cómo inciden esto las pantallas? Que viste que Ah, cada vez estamos más metidos en las redes, en los celulares, ¿qué incidencia tienen las pantallas en todo esto? La tecnología. eh, y la tecnología en general mm, viene a exacerbar todo lo que uno puede estar teniendo latente. claro, O sea, a veces uno se piensa que una persona, digamos, te digo, por ahí estoy pensando en un caso que pasó acá en Santa sí, Fe, que tenía que ver con un tema de las pantallas. Eh, a veces se piensa, bueno, aparece de golpe. No, no, no es que aparece de golpe, lo exacerba, es que ya claro, estaba, claro. ¿no? Ujú, Entonces, algo ya estaba ahí latente y el tema de estar en la inmediatez, querer pertenecer a un grupo, querer estar, bueno, en lo último que sale porque yo tengo que estar ahí también, porque sí, eso pasa más en adolescentes, pasa más. totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que después termina mostrando algo que se traduce en una conducta Claro, que, que también las redes no ayudan, porque por ahí empiezan a tirar diagnósticos y cosas que no se claro. puede así Sí, alegremente tirar sí. situaciones o diagnósticos de esto por esto, Ay, y sí, eso sí, es muy negativo. totalmente, lo hemos hablado esto, ¿no? Esta cosa de las etiquetas que se tiran y a veces, no sé si vas a coincidir conmigo, pero a veces, ojo, porque a veces el reel
viene de parte de psicólogos, ¿sí? Que conozco. Y se habla de un tema que es un tema muy denso, que da para mucho, y se habla en un reel de 2 minutos, y se tira el tema sin hacer, siento yo, las aclaraciones que hay que hacer, porque después hay que ver lo que deja ese tema. ¿Viste? Cuando uno comunica, uno tiene que ser responsable por lo que deja, la estela que deja lo que uno comunica, ¿no? Más en las redes donde vos sabés que ese reel va a quedar y va a seguir rodando y va a seguir rodando. Y entonces un día, o sea, suele suceder, lo veo mucho últimamente, lo hemos hablado en otro espacio, que hoy en día hay un montón de etiquetas que se reiteran y se repiten, ¿no? Tal es un narcisista, aquel es un psicópata, me estás haciendo gaslighting. Y entonces todo es una gran etiqueta que contribuye a la confusión. Claro, es como que todo está patologizado. Todo está patologizado, tal cual. Sí, tal cual, ¿eh? Claro, y el otro te tira. No está, vos porque sos una narcisista patológica, o sea, ¿no? Y no tiene ni noción de lo que está diciendo. Claro. Claro, Ajá. claro, o sea, ¿en qué contribuyó todo esto de las redes? Bueno, a potenciar eso Sí. que está generando algo muy nocivo, porque además, ante X situación, caso, persona, sabemos que no, o sea, la gente tiene una idea, como vos decías recién, bueno, las etiquetas, es esto, es el otro, qué sé yo, en un Claro. mismo comentario, en una noticia, una persona dice, sí, porque este psicótico de no sé qué, este psicópata no sé cuánto, y en realidad están hablando de estructuras psíquicas distintas, ni sabe lo que está diciendo y ya lo Totalmente. largó, Totalmente. porque Sí, eso es lo que yo noto. Es como sí. que la gente, mucha gente, o sea, de la edad que sea, me refiero a adolescente para arriba, Sí, no voy a hablar niños, pero eh, toman, porque son diagnósticos en realidad, sí, ¿no? sí. Y toman a la ligera y empiezan, ¿no es cierto?, a decir esto pasa por esto pasa por el otro, y eso es algo que no es, o sea, lamentablemente está muy, digamos, generalizado, Ujú. y el tema es que yo no sé si yo le veo un freno a esto. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, le ves un freno. Ujú. Porque, a ¿Viste? ver, por un lado yo digo, tal vez coincidas conmigo, por un lado yo celebro que las redes vinieron a abrir el juego, a democratizar la información, buenísimo. El tema es que los que manejan esas redes, y la tienen en sus celulares son nuestros egos. Claro. Claro, he ahí la cuestión que nadie tuvo en cuenta. Sí. Entonces, también creo que esto contribuye, va a ser medio disruptivo lo que diga y medio polémico, pero bueno, creo que hoy en día somos como todos influencers, Claro, ¿no? Y entonces, claro, también creo que el profesional de turno, en su rol de influencer, comunica, se pone la luz, se pone los biribiri de la comunicación, qué sé yo, y es como que en algún punto fue como Narciso que se ahogó en su propia imagen y no tomó en cuenta del alcance que va a tener esto que está por decir. claro, totalmente. Inclusive vamos al hecho, por ejemplo, de cuando hay alguna noticia, invitan a un profesional. Sí, sí, El profesional habla, está sí, bien, hay que ser muy cauto porque claro, uno tiene que ver, como nos enseñaban en la facultad, el caso por caso. O sea, no claro, se puede generalizar. Podés tener una idea, pero claro, no podés aseverar. exactamente, Entonces, y la palabra digamos, del profesional que llevan al programa, digamos, de noticias, donde habla, y lo sí, escucha mucha gente y se prende de eso y se queda con exacto, eso y a veces lamentablemente llevan, no, o sea, no está bien hablar de otro profesional, pero a veces lamentablemente yo he escuchado gente sí, bueno, que según lo que presentan son profesionales y dicen cosas que uno se queda pensando,
o sea, no sé, ¿viste? Es algo como, no solo es lamentable, es peligroso, Es peligroso, ¿viste? es Es peligroso. peligroso Ujú, dejar sí, esa idea en la persona. claro, absolutamente. Sí, absolutamente. Y por ¿Viste? todo esto, Así como hay algunos que son, o sea, respetan, digamos, porque nosotros tenemos ética, la respetan y dice, bueno, yo de esto, como no conozco el caso, puedo decir algo en relación a lo que me parece, por lo que se sabe, o sea, ser cautos, que eso claro, es lo que debe ser, no incentivar a estas otras cosas que bueno, la otra vez lo hablábamos, ¿no? sí, Sobre todo en televisión, los mismos periodistas están con estos diagnósticos. Y bueno, y entonces se produce como una avalancha, una cascada de, ujú, ¿viste? Entonces un poco más parece que la gente va a salir a linchar a alguien. claro, claro. Y por lo tanto, Porque sí, porque eso también te lleva a lo que sería lo más primitivo del ser humano, claro, ¿no? claro. Nos detona ahí. Qué loco eso, ¿no? Fíjate qué loco llegar a ese punto, ¿no? De darnos cuenta que una herramienta de tanto avance, que ha cortado las distancias, que hace que uno pueda estar, no sé, tomando mates con un hijo que está en Japón, que por un lado decís, wow, qué fascinante, y que por otro lado, qué loco esto que dijiste, ¿no? Que nos lleve de regreso a ese lugar tan primitivo. Por lo tanto, dado todo esto que vos venís diciendo, un celular a un niño, ¿a qué edad? Viste que cada vez, no sé, nacen con el celular en la mano, prácticamente. Cada vez a más corta Y, edad. y- Ujú, sí, y primero que los padres tienen que supervisar el tema del celular si le van a dar un celular. sí, Y un celular, a mí me parece que ya, que podría, a lo mejor, bueno, no van a estar de acuerdo, pero más o menos entre los 11 y 12 años empezar a tener un celular. Yo no estoy de acuerdo que antes los chicos tengan celular. totalmente. Y que lo Sí. tengan así todo el día y vean lo que cualquier cosa y estén todo el día por la pantalla. Ni hablemos los más chiquitos. Es que ya hay estudios al respecto y no solo estudios, yo tengo conocidas maestras jardineras que me están, escucho cada vez más, niños muy pequeños sin capacidad de juego simbólico, ¿no? Donde, Claro, porque eso, sí, o sea, te quita, el celular te quita la socialización. claro, Sos vos solo con la pantalla. no nos estamos dando cuenta, pero los efectos que esto ya está teniendo y que va a tener a futuro, que ya están sucediendo, son tremendos. Eh, Sí, Niños que ya no juegan. Yo el otro día una conocida me contaba, maestra jardinera, que a los nenitos de maternal es maestra jardinera hace mucho tiempo, y me contaba que por primera vez, o sea, es una situación que la deja azorada, porque les tirás los bloques de madera y el nene agarra el bloque y juega que es un celular, pero no sabe hacer otra, no le surge apilar el bloque y armar ¿no? Wow, porque, o sea, porque no saben jugar y porque no se los estimuló para eso tampoco. Porque eso también es un tema en la casa. ujú, ujú. Porque seguramente sus padres también están con la pantalla muchas horas. Totalmente, totalmente, ujú, totalmente. Y el tema de, o sea, de llegar, bueno, acá estamos hablando de chicos, pero de llegar a tener un cierto pensamiento crítico, a lo mejor estoy pidiendo Sí, mucho, pero yo ya lo vi, ya te puedo decir más o menos, te doy un ejemplo, ya en el año 2005, 2006, ujú, imagínate, son 20 años, ya los adolescentes de una escuela secundaria pública, sí, al darle una consigna para que con sus propias palabras, bueno, expresaran qué eran para ellos, te digo un ejemplo, los valores,
y qué sí, valores podrían nombrar, no sabían hacer ni siquiera hilar una oración. wow, Entonces, ya requerían de ir a un libro para mirar, para copiar, porque no podían pensarlo. claro, Entonces, si vos decís, "Estos son alumnos de un quinto año en el año 2006, wow, ¿viste? Entonces, yo creo sí, que vamos, eh, ahí en ese sentido vamos para atrás. sí. Y ahí me dejas picando otro tema, que es el tema, me conectaste a pensar con la IA, ¿no? Que en realidad la Bueno, IA es una herramienta en sí, o sea, no demonicemos la IA. La IA es una herramienta. El tema es qué estamos haciendo nosotros con eso. claro, Porque lo que estamos claro. haciendo es apagar nuestro cerebro para que procese la IA, ¿no? Me conectaste con esto de los chicos que no podían elaborar y estás hablando del año 2005, 2006. Yo no quiero ni pensar cómo es eso ahora. Tal cual, porque yo te Claro, digo, o sea, eso es una experiencia que yo tuve en una escuela con algunos de quinto, ¿no? sí, Yo la tuve. O sí. sea, bueno, con sus palabras, y se te quedan mirando como diciendo, no sé qué decir, no sé qué No vas, escribir, claro, no, claro, no entiendo qué estás pidiendo, claro. Wow, ¿viste? por Dios. Ujú. Qué bárbaro. Entonces, entonces, de ahí para adelante, imagínate un adolescente, bueno, hoy por hoy, en ese momento tendría 17 años, pasaron 20 años, hoy tiene 37, 38, 40. Y es que esto, ¿no? Esto tiene unos efectos mucho más profundos y a mucho más largo alcance de lo que podemos llegar a imaginar siquiera. Porque si yo ni siquiera puedo elaborar y procesar un pensamiento sobre los valores, ¿no? De vida, Claro. no puedo procesar la vida. No me puedo conversar la vida, no me puedo conversar sobre mis propios pensamientos. Se ve limitada mi capacidad de reflexión, también se me ocurre. Sí, 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 tal cual. Entonces vos decís después, bueno, y de acá para adelante, ¿qué? Exacto, ¿No es cierto? Terminan exacto. la escuela y que tal vez ellos siguen estudiando, tal vez trabajan, pero si sea que trabajen o sigan estudiando, bueno, se te van a requerir ciertas cosas porque va a entrar en el mundo de los adultos Sí, y las responsabilidades, sí. además. Bueno, vos sabés que se da mucho, se escucha mucho y se ve también que los jóvenes hoy en día tienen como un piso de tolerancia a la frustración casi inexistente. Es verdad. Entonces, claro, entonces eso es tremendo, eso Sí, es sí, tremendo sí, sí, sí. porque ante el primer golpe de la vida, ante la primera adversidad, se congelan. Claro, eso es algo que se incrementó mucho, Sí, ¿eh? la baja ¿Cierto? tolerancia a la frustración. Sí, Eso también lo hemos visto. Si bien yo atiendo adultos, pero sí, estuve hasta hace unos años trabajando en la sala de internación general, donde también había un equipo que trabajaba con adolescentes, sí, y eso era, yo te diría, era la general, era muy sí, esto, ¿no? No toleran frustrarse. sí, Entonces, de ahí vienen, bueno, muchas cosas, o sea, vienen la agresividad, viene, o sea, digamos, hacia sí mismo, hacia los otros, ¿no? sí, claro, 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 Entonces se va haciendo, fíjate que se va haciendo como una bola de nieve, o totalmente. sea, Sí, si no es hacia sí mismo, puede ser hacia los otros, y si es hacia los otros, a su vez empiezan con esta temática de, bueno, el otro no lo acepto por esto, por el otro, lo vamos aislando, lo vamos esto, lo vamos, y así sigue, y en escala. claro. Y a eso además, encima, metelo en un contexto.
No sé cómo será en otros países, pero al menos en este país, en Argentina, se ve, vivimos en un contexto absolutamente agrietado, ya desde hace mucho tiempo, en donde o sos de los rojos o sos de los azules, ¿no? Y el contexto general tampoco ayuda. Claro, sí, es verdad. Eh, Es verdad Tampoco porque ayuda. también, o sea, acá estamos hablando, ponele, de adolescentes y jóvenes, pero Sí, también tenemos que ver que los padres de esos adolescentes y jóvenes también están en esa situación así claro, de rivalidades. exactamente. Eh, por todo esto es que, o por qué, contestame vos, ¿por qué nos cuesta tanto hoy sostener vínculos? Viste que cuesta sostener relaciones hoy. Es como que Sí, en nombre del poder personal, en nombre de cualquier cosa, hoy en día, hoy, bueno, cuando la cosa se pone un poquito complicada, es como, bueno, listo, ya está. Cuesta sostener, cuesta trabajar una relación. claro, porque cuesta el compromiso. A nivel general, ¿eh? Sí, sí, ¿No? sí. A nivel general. Cuesta comprometerse en algo, con Sí. alguien. Estamos más Porque también, intolerantes. ¿cómo? Estamos más intolerantes. Claro, porque también ahí se fue a un extremo esto de eh, me voy a autoempoderar. Exacto. Entonces yo me creo que para eso yo soy yo, el otro me tiene sin cuidado, no voy a hacer nada, cualquier cosa que haga lo tomo como, bueno, es una afrenta, digamos. Claro. Entonces yo cuido mi cuestión, mi amor propio, que no es amor propio, eso es más de lo que decíamos hoy de ego. Sí. Entonces, no podemos vincularnos desde ese lugar. Ujú. Y tampoco, digamos, en la sociedad se ha enseñado a tener otra clase de vínculos. Sí. Porque por ahí antes había más, no sé, espacios, grupos donde se trabajaban cosas en ese sentido. Te digo, por ejemplo, por decir Sí. algo, Sí. eh, cuando, creo que todavía hay, pero bueno, viste los grupos Scout, bueno, Claro. trabajaban en comunidad Sí. y aprendían a convivir, Sí. porque de chiquitos, de adolescentes, viste, bueno, Sí. ese es un ejemplo. Pero además esto vos lo Pero ahora, veías como, claro, lo veías como dinámica de vida natural, quiero decir, yo me crié acá en Rosario, en un barrio, y la gente del barrio, naturalmente se salía a apoyar. sí, claro. Naturalmente. Era, o sea, surgía, ¿no? Y hoy en día, que tiene que ver, me parece, un poco con todo lo que estuvimos hablando hasta acá, hoy en día pasan las cosas y no sé, y seguro vas a tener un grupo de gente grabando con el celular, pero no asistiendo. Hay un fenómeno que se da mucho, no sé qué pensás vos, bueno, me imagino como psicóloga, que yo no lo puedo entender. Cuando yo veo en las redes que se sube el videíto con el nene haciendo el berrinche o llorando o no, eso es muy loco, Susana, ¿no? Que esa madre, Sí, que esa madre lo que se le ocurre ante eso es tomar el celular y grabar primero, o sea, y segundo subirlo a la red social, o sea, claro, sí, 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 bueno, pero también está esto, más allá de estar filmándose y todo el tiempo con, bueno, con los videos o mostrar lo que mm, hace o lo, no sé, lo que sea. También está el tema de que cuando vamos a este caso de una mujer con un hijo y puede ser un bebé, sí, eh, bueno, cuando tenés un hijo, además de tenerlo, tenés que adoptarlo como hijo. qué bueno eso que Si estás no, diciendo. si la madre no adopta al hijo como hijo, no es su hijo. O No, sea, no llega a tener ese rango de hijo, por más que lo haya parido. sí, Porque una cosa es parir y otra cosa es adoptarlo como hijo, ¿no? exacto. Entonces, es una diferencia abismal. Me parece que estas mujeres, muchas chicas, tienen hijos, no los han adoptado como hijo porque no, nunca se les ocurriría tener al nene llorando con un berreo.
y solamente pensar en filmar un video y subirlo, Totalmente, no sé, a TikTok, donde sea. totalmente. Entonces, ese también es un vínculo roto. Ujú. Con lo Dice, cual, yo te vamos. escucho y entonces, ¿no? Esto que decimos, el instinto materno, entonces el instinto materno no está presente en toda mujer. No, Ujú. no, claro. No, no. No Sí, porque porque se requiere tiene que ver con una ese construcción movimiento psicológica, ¿no? también. ¿Cómo? Tiene que ver con una construcción psicológica, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí. Claro, Entonces, entonces eso también es algo, bueno, a verlo, nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? sí, pero, pero es algo como que no se tiene en cuenta, bueno, tampoco la gente tiene por qué saberlo, sí, pero eso se traduce en este ejemplo que diste vos. claro. Con lo cual yo trazo la línea acá en la conversación y me queda la sensación de que estamos jugando en lo superficial, estamos jugando en hemos perdido profundidad. Sí, Vos fíjate que, ¿no? totalmente. Yo, hasta acá con lo que venimos hablando, yo como conclusión me quedo con eso. Hemos perdido profundidad para con uno mismo, porque, ¿no? Como dice el tango, no pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, ¿no? Como que eso, ¿no? Sí, ya no hay espacio para la reflexión, pero con el otro tampoco. No, y es más, quería comentarte algo que yo he visto que me llama la atención mucho en la calle. Por ejemplo, si voy caminando y lo veo, Sí, eh, que tiene que ver también con lo que hablamos hoy, a mí me causa asombro ver las personas, por ejemplo, más si son personas que van caminando solas, sí, y estoy hablando de personas jóvenes o un poco más grandes, sí, y vos vas caminando atrás y se están dando vuelta todo el tiempo sí, porque están pensando que no sé qué puede pasar algo. Están en alerta permanente, eso es lo que veo. wow, claro, Y a mí me sorprende porque me doy cuenta, porque veo esa actitud de la persona, ¿no? Eso es estar en alerta todo el tiempo. Sale a la calle, está en alerta. claro, Después cuando capaz que vos pasaste por al lado, lo pasaste y vio que no había peligro, bueno, es como que se quedó más tranquila. Pero vivir así, sí, sí. ¿viste? Salir a la calle así, bueno, eso también es una consecuencia de esto que estamos viviendo, ¿no? Salir a la calle así, ¿Y con ese, qué podemos empezar a hacer distinto? Los que tenemos ganas de contribuir, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué es necesario? Abrir espacios, no sé, para que la gente se encuentre, abrir grupos. ¿Qué hace falta? Volver a los grupos. sí, sí, eso ¿Cómo sería contribuimos? sería muy importante. Mm, ujú, Sí, espacios de encuentro, donde la ujú. gente se pueda mirar, Sí, eh, sí, para tener más, inclusive presencia, contacto, que es lo que no hay. totalmente. Bueno, vos sabés que a mí me pasa algo loco en los últimos años. Yo hoy mis sesiones son un 80-20 por Zoom, 80 por Zoom, quiero decir. Y es muy loco porque de ese 80% la gran mayoría de la gente son personas que están acá en Rosario. Mucha gente de ese 80% son personas que están acá. Y Que no podrían obstante, ir a verte personalmente. sí, y no, prefieren, yo entiendo la comodidad, entiendo, pero prefieren que no sea personalmente. Es muy Y loco vos eso. fíjate que al hacerlo así por Zoom, se pierden tanta riqueza. Sí, 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 totalmente que sí. Sí, sí, O sí, sea, por más que también vos veas en la persona tu consultante, pero también es algo limitante para todo. el terapeuta. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Sí, yo que trabajo de las dos formas es otra cosa. El espacio donde pasa el mate y donde, o sea, sí, es otra cosa, Es sí, muy distinto, totalmente. Es muy distinto, es es muy verdad que es muy distinto, no, distinto. no se genera lo mismo. No, claro, claro que no.
claro que no. Y dicho sea de paso, de pronto, ¿no? De pronto, Susana, irrumpieron en el espacio las terapias alternativas. Y Ajá. entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las terapias alternativas? ¿Qué ves Las vos terapias como psicóloga? alternativas, las terapias alternativas yo creo que tienen bastante potencial. Ujú, El tema es que eh, al ser alternativas y al estar al alcance de todas las personas, ujú, por ahí también es riesgoso, total. porque a veces una persona piensa que puede trabajar con otra Sí, y, y hacer lo que, no sé, pensar que se siente que puede todo sí, y que va a sí. arreglar todo y Eso es que, peligroso. bueno, que con él, no sé, le Sí, puede brindar algo y por ahí la persona al no tener herramientas, sí, herramientas que tenemos nosotros, totalmente. eh, puede causar daño, lo que llamamos iatrogenia, o sea, en vez de Ujú, mejorar es peor. exactamente. Entonces eso tiene su parte riesgosa. Total. Riesgosa en el sentido de que mm, una persona tal vez no mide hasta dónde llega con lo que va llevando a alguien, Sí, sí, eh, y eso hace que, bueno, que se desencadene algo que lo tenía total, latente, pero lo tenía latente hasta que, no sé, le dijo una palabra y la desencadenó. total. Y esta persona no sabe cómo hacer para Exacto. contener eso porque no lo sabe. Yo suelo decir, Su, Ese es el riesgo. no sé si vas a coincidir, yo suelo decir que los terapeutas alternativos trabajamos con personas psicológicamente, no sé si llamarles sanas, estables, y tenemos que Claro, tener muy en cuenta eso, sí, que por trabajamos supuesto. con personas Sí, psicológicamente estables, con lo cual sí. eh, yo en mis cursos lo enseño de esa manera, pero tendría, creo yo, que haber una entrevista previa con la persona que te pide un turno cuando sos terapeuta alternativo. Y tendría Tal que cual. haber una indagación muy responsable sobre si esa persona está en tratamiento psicológico, psiquiátrico, por qué tema, Y, ¿no? y también no decirle, bueno, deje su tratamiento. No, en absoluto, claro, en absoluto, Porque claro, además, respecto, por ejemplo, a FEPRA, que la Federación de Psicólogos de la República Argentina está totalmente en contra de que un psicólogo haga este tipo de prácticas, llámese constelaciones familiares, sí, bueno, de la que sea, porque no son incumbencias del psicólogo. Y, o sea, el psicólogo matriculado que está haciendo una constelación familiar y alguien tal vez decide denunciarlo, se sanciona. Eso claro, también es así, claro, ¿viste? ujú, ujú, claro, 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 Pero- sí, y volviendo al otro que vos decías, sí, porque hay estructuras psíquicas que son muy, no sé si decirle lábiles, ujú, pero están al borde. sí, Entonces, si van así a hacerse, no sé, cierta terapia, y sí, esa terapia los lleva un poco más al borde del que ya está, total, ahí sí, se desencadena sí. algo. Con lo cual, yo también creo que antes de un taller de constelaciones familiares uno tiene que hablar con las personas que se anotan, porque vos no sabés esa persona que viene, con qué viene, desde dónde viene. Y las constelaciones familiares, si bien por un lado pueden ser de una gran contribución, pero no son para todo el mundo. Es mentira que son para todo el mundo. Las constelaciones familiares Claro, no son para todo el mundo. Para ciertos perfiles, creo que vas a coincidir conmigo, para ciertos perfiles son peligrosas, sí. sí, Uno sí, lee claro, esas cosas y a veces los consteladores dicen, no, 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 es que sí, para ciertos perfiles las constelaciones pueden ser
muy peligrosas, porque le abrís un juego ahí a la persona que la podés perder en ese Tal cual. laberinto, ¿sí? O la podés retraumatizar. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Ujú. sin duda. Tanto las constelaciones como otras alternativas. Sí, Bueno, sí, está bien, bueno, tener decodificación biológica también, que trata de enfermedades, entonces la persona va y a veces tienen esos pensamientos mágicos, sí, y ese es un problema sí. también. Sí, yo en O el último inclusive, tiempo, sí, yo en el último tiempo abracé mucho la perspectiva de la psiconeuroinmunoendocrinología, me parece mucho más interesante. Perdón que no se me enojen los biodescodificadores, pero porque me parece muy completa, claro, claro. claro. Inclusive, te digo más, en el tema de, más allá de constelaciones o este tipo de prácticas, inclusive lo que hace muchísimos años que está, vos decís esta palabra y toda la gente sabe que es el Reiki, por ejemplo. Sí, Bueno, inclusive el Reiki puede ser muy peligroso en alguien que también está al borde. claro. Entonces, a veces la persona va y hace un curso, qué sé yo, hace un nivel, hace otro Sí. nivel. Eh, lo digo porque me he enterado de un caso de una persona que bueno, que también estaba latente su Mm, estructura y a raíz de palabras del facilitador sería, bueno, se le desencadenó algo muy grave. ujú, ¿Viste? Esto fue más que grave porque llegó a un extremo donde la persona terminó falleciendo. claro. Pero Uf, sí, wow, sí. wow. Y vos, Ujú. desde tu lugar como psicóloga, si tuvieras que decirle a alguien, mira, un buen acompañamiento, puntos suspensivos. ¿Cuáles son los indicios de decir, mira, un buen acompañamiento reúne estas Un características? buen acompañamiento desde la psicología o desde la terapia Desde la psicología y alternativa. desde las terapias alternativas, ya que te tengo. Bueno, o sea, ¿qué es lo que una persona tiene que tener en cuenta cuando se va a hacer atender? Sí, Primero, que el profesional que lo atienda tenga un encuadre. sí, Eso es algo riguroso, total, porque si no hay un encuadre, eh, esa práctica tiende a fallar, total. ¿no? No, Sí, no va a tener un buen resultado. Y cuando me refiero a encuadre, inclusive estoy hablando porque me ha llegado información de colegas mm, que, por ejemplo, si vos a la paciente, a la persona, la citás, yo te cito un miércoles a las 5 de la tarde, es un miércoles a las 5 de la tarde. claro, No se puede después decirle, ay, 5 minutos antes, no, bueno, mira, vamos a vernos dentro de una hora. O sea, eso claro. no tiene encuadre. No, tal cual. El encuadre, el encuadre es fundamental y después una persona, por ejemplo, se va a hacer atender, no, es probable que no tenga idea, Mm, eh, o sea, la persona va con toda su buena voluntad a ver si puede mejorar su calidad de vida. Bueno, del otro lado, el profesional que lo atienda eh, sabe que, bueno, tiene que asegurar su profesionalismo, digamos, sí, ¿no? Eh, eso también es importante. Y total. la persona, suponete, no sé, va a tratarse con X personas y no se siente ni escuchada, ni contenida, ni siente, bueno, a veces la gente dice, ¿para qué vine? Mm, No, no tiene, o sea, yo diría que no tiene que insistir, no, por más que el profesional o el terapeuta lo siga citando, tal cual. ¿sí? Sí. ¿Viste? Ujú, Porque eso es algo que pierde tiempo la persona y el terapeuta, o sea, no tiene sentido si vos estás viendo, porque eso también te pasa inclusive con un médico, sí, que vos vas y no encontrás, bueno, esa contención o eso que vos estás buscando. sí, Esas cosas tenés que tenerlas en cuenta, ¿no? Que, sí, que respeten un horario, que vos te sientas, bueno, acompañado en lo que vos vas a hablar, o sea,
A ujú, veces, a veces del otro lado no hay tanta receptividad, eso claro, también. Y sí, también el tema de el tiempo que puede llevar algo. O sea, eso también me parece importante. O sea, ujú, yo opino particularmente que años en una terapia, me parece que eso en algo no está siendo efectivo. O sea, claro. no puede haber una persona años atendiéndose y no ve cambios en su vida. Eso es lo importante. Tenés que ver los cambios. Si vos Y no ves los aparte, cambios, obviamente, yo no sé si vas el, a el- coincidir conmigo, pero yo creo que una persona que te atiende hace 25 años ya no es tu terapeuta, es tu hermana, es tu mamá, o sea, ya dejó de ser tu terapeuta, creo yo. Creo que también tiene, el contrato tiene un tiempo, creo, ¿no? sí, por Claro, supuesto, totalmente. Y además, la persona que está atendiendo, digamos, el profesional que atiende a esa persona a 25 años, ya no digo a los 25 años porque es una barbaridad, pero muchos años antes debió ceder el lugar a otro, porque claro, está viendo que con este paciente no puede. claro, claro. Entonces, bueno, Ujú, recomendarle, o sea, tiene que tener esa madurez, digamos, también, tal ¿no? cual, tal De cual. Qué conocer que importante eso que puede, trajiste. Qué importante eso que trajiste del encuadre, no solo profesional, que sí, que bueno, es ahí yo, y esto me hago cargo yo como terapeuta alternativa. Ahí es donde hacen agua muchas terapias alternativas, porque no hay encuadre. O sea, es como una muchosidad de un poco de todo, y un poco de todo es nada. Claro, claro, porque no tengo límites, el encuadre, el límite, decir, bueno, lo mío es hasta acá, eso hace que cuide al proceso, que cuide el mismo terapeuta, este, que finalmente es un o ser sea, humano, sí, ujú, que vos seas riguroso con tu trabajo, porque vos no podés claro, mezclar una sesión. sí, exacto. Exactamente, sí, sí, que no es solo una cuestión, me gustó eso que queda como un mensaje. No es una cuestión meramente de, bueno, lo que aprendo, eh, los conocimientos que adquiero, sí, wow, pero además también eso, es una cuestión de orden personal, no es de cualquier manera, no es, claro, sí, no, 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 no. no. Hay un tiempo que debe respetarse de una determinada manera, sí, no somos amigos, somos terapeuta y consultante, por Claro, más buena onda que tengamos, sí, totalmente, sí, sí, totalmente, sí, sí. sí, y Eso, eso es muy eso es algo a importante. tener en cuenta, ¿no? A Ujú, observar, eh, sí, digamos, la persona que tenés adelante, sí, ¿sí? Porque vos, como vos dijiste, no solamente esto de capaz que 25 años atendiendo a una persona, sino a veces pasa, porque yo lo he observado, por eso lo digo, ver una entrevista de admisión de alguien, de un colega, hablar sí, con alguien que si es admisión no lo conoce, no lo vio nunca, no es su paciente, claro, y hablarle como si fuera, no sé, el chico que encontró en un bar y se sentó en la mesa y nos ponemos a charlar. Eso claro, no es profesional, ujú, eso no es ser profesional. O claro. sea, vos tenés que tener el debido respeto por el que tenés adelante. Sí, totalmente, totalmente. Y es muy importante también entender el límite, porque uno escucha historias de todo tipo, de todo tipo de terapeutas también, psicólogos también, ¿eh? De bueno, me junté a Eso, comer con mi psicóloga, yo totalmente. creo que no corresponde, No corresponde. No, no corresponde. porque no somos mejores amigas, por más buena onda que yo tenga con mi psicóloga. Me parece que no corresponde que yo me junte a comer con mi psicóloga, claro, No, no, no. claro, esa extralimitación de El algún modo, paciente, claro, el paciente es paciente, no es amigo. no. Y no se lo puede tratar así. O sea, si alguien, no sé, piensa que lo puede hacer y bueno, realmente está trabajando en contra de lo que aprendió. Por eso muchas No veces yo podemos, en los cursos cuando hablamos desde el coaching, que se usa mucho la palabra cliente, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, qué palabra terrible. Y yo le digo, no, a mí al contrario, me parece una palabra hermosa. Porque si yo tengo en cuenta que vos sos mi cliente, eso a mí me ubica, me ordena. Vos sos mi cliente.
Y para mí al totalmente. contrario, no tiene nada de negativo esa palabra. Para mí es una cuestión, es una cuestión de hasta de reconocimiento, de vos estás viniendo acá porque estás contratando un servicio y yo soy responsable por ese servicio que vos estás contratando. Con lo cual, Claro, yo siempre lo digo al revés, ¿no? Con esto que yo te decía recién, bueno, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Yo les suelo decir a la gente, a los alumnos, tengan en cuenta que cuando ustedes van a tomar una terapia, están contratando un servicio, con lo cual son dueños de preguntar todo lo que necesiten preguntar. ¿Cuánto hace exacto. que haces esto? ¿Desde Aparte qué lugar tienen, trabajas? tienen tienen el derecho de saber. Absolutamente. Sí. Y eso creo que es peor, porque la gente no, no siempre la gente viene, interpela y pregunta, simplemente la gente dice, bueno, ¿cuándo tenés disponible y ves cuánto sale? Claro, Sí, sí, pero hay sí, más sí. Y preguntas que la persona puede y debe hacer. a veces también no pregunta porque se cohíbe o por lo que sea, Sí, no se totalmente. animan Sí, y tiene su sí, derecho a preguntar. totalmente. Me Sí, parece que está buenísimo sí, dejar ese mensaje. Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ujú. Ay, Su, qué Y lindo. te digo, y en Este, realidad en el tema este de esta palabra paciente, sí, bueno, ya se está tratando de dejar esa palabra paciente, porque alguien que es paciente es alguien que es pasivo. Y en sí, realidad la persona tiene que ser activa claro, en su proceso. Entonces por ahí es más importante decirle consultante, porque ya la misma palabra lo pone en un lugar. Lo que claro. pasa es que es histórico en la parte de salud, el Sí, el paciente. paciente, sí, claro, tal cual, ¿Viste? tal Entonces, cual. pero, pero bueno, también tengamos en cuenta las palabras que decimos, ¿no? Es otro temón ese. Ese es otro temón. Hacernos conscientes de que el lenguaje no es inocente. No, no, no. Para nada es inocente. Ay, yo estaría hablando 3 horas más de todo esto. Pero para la gente va a ser un montón. Yo te quiero agradecer que te hayas tomado tu tiempo para este espacio. Muchas gracias. Bueno, Creo que bueno, yo te agradezco. la Gracias por invitarme, gracias por darme el espacio, por permitirme llegar a las personas. Es muy importante lo disfruté un dejar un mensaje. montón. Porque aparte me gustó Bueno, porque creo que dejamos un montón de cosas, tocamos un montón de temas que creo que pueden ser de mucha contribución, aunque más no sea abrirle a la persona el movimiento hacia la interpelación, ¿no? Ante esos temas. Me parece que es tan importante. sí, Antes de sí. hacerte yo un par de preguntas más, ¿dónde la gente puede encontrarte? Bueno, de redes, no. Ok. ¿Y si alguien se quiere Pero contactar bueno, con vos? ¿te puedo pasar un celular? Sí, Sí, obvio. Sí. bien. Es 342-5-602-177. Perfecto. De nuevo, por si alguno no escuchó. 342-5-602-177. Perfecto. Genial. Su, ¿qué pregunta Sí, tendría que hacerse más seguido una persona? Con eso vamos a terminar. ¿Qué tendría que preguntarse más hacerse seguido? más, Ajá, la persona hacerse más sí, seguido. sí. Si lo que yo estoy haciendo en este momento me lleva a donde yo quiero estar. Ujú, ujú. Sí, ¿eh? Sí, sí, casi que a menudo O uno sea, tendría que si yo, preguntarse si eso. yo, si yo hoy estoy trabajando a mi favor o en mi contra, porque eso es muy Ujú. común. Sí, totalmente. Pero Totalmente, sí, sí, para eso tenés que detenerte un poco en tu rutina, en lo diario, en lo que haces sí, siempre, ¿viste? De sí. detenerte un momento, qué sé yo, un ratito, tampoco tanto, ¿no? Y también Y pensar replantearte en la ti, meta, ¿no? Porque a lo mejor vos habías ¿cómo? planteado, replantearte la meta, porque a lo mejor vos te habías planteado que querías ir hacia el norte, pero a lo mejor la que se planteó eso es una versión tuya que Sí, ya no es esta que estás haciendo ahora. ¿Sigo queriendo ir para allá? tal cual. Y además cuando
se te presenta algo, alguna contingencia, algo inesperado, si vos tenés la flexibilidad para ver Exacto, otra ruta o no. exacto. Mira, cuando Porque yo si no tenés la si no la tenés, sí, te quedás paralizado. me conectaste con esto. Cuando yo estudiaba neurocounseling, habíamos estudiado una distinción que era la adaptabilidad activa. ¿No? Y la frase que el profe nos decía de que para definirla, yo la amé, por eso me quedó siempre tan grabado. Nos decía que adaptabilidad activa era aceptar sin resignarse y ceder sin renunciar. Ah, qué bueno. Está bueno. Entonces, si vos te vas moviendo, Sí. pero aceptando sin resignarte y cediendo sin renunciar, ¿no? Vas encontrando ese Continúas, justo. Claro, eso, sí, continúas. O sea, porque eso exactamente. no, no es algo que te detiene, ni te No, paraliza, ni te deja estancado. exactamente. Bueno, gente, yo creo que nos queda como conclusión que tenemos que parar más y tenemos que dejarnos atravesar más por la vida, tenemos que sacar un poco más la cabeza del celular, sin demonizar al celular, porque sí, yo sé, nos acerca No, a los familiares que tenemos lejos, nos abre la ventana hacia un montón de conocimientos interesantes, pero bueno, estamos como en un sí, exceso, ¿no? Estamos como en un sí, exceso de eso. Ujú. Tenemos que empezar a quitarle un poco más de pantalla a los chicos, que es otra de las cosas que quedó de esta sí, conversación, pero para eso sí, también por yo supuesto. tengo que usar menos el celular, porque si yo después voy a estar con la cabeza enterrada en el celular, no va a servir de nada. Y otra cosa que me quedó de la conversación es, tenemos que empezar a juntarnos más, de Sí, verdad, sí, por supuesto. No, encontrarnos, sí, mirarnos a los ojos, tomar unos mates, más, sí, claro, más más, presencia. más Que es presencia lo real contrario a la, y a la sí, pantalla. sí, y menos encuentro que sea nada más que para la fotito del Face. No, no, Encuentro no, no. real, Encuentros en reales. yoguineta, zapatilla, mate y lonita en el parque, qué sé yo. Este, claro, real, Más real, así. saludable, Más saludable, más claro, más gente. natural. Exactamente, sí, me gustó eso. Gracias, Su, Bueno, gracias a vos, Marisela. y gracias a ustedes por estar del otro lado.